Vale, pues comenzamos. Bueno, hoy tenemos la lección 6 del libro de Lucille Federcrán, La naturaleza del alma. Y espero que hayáis podido leeros la lección una o un par de veces en estas 2 semanas. Es lo ideal, ¿eh? Yo lo vuelvo a insistir, lo ideal es que os estudiéis la lección y que cuando nos veamos ahora en las clases, pues sea simplemente como un recordatorio o para ver qué cosas son quizá más importantes unas que otras. Bueno, la lección 6 y la lección 7, las dos hablan sobre el segundo rayo. Recordáis que en las 2 clases anteriores vimos el primer rayo de intención, de poder o propósito y de poder. Y hoy y en la siguiente clase veremos lo que está en relación con el segundo rayo, que se llama segundo rayo de amor y sabiduría. Entonces, el maestro Saint Germain lo divide en 6 apartados. El segundo rayo como campo magnético, como imagen de Dios y como conciencia. Luego nuestra identidad como alma. Luego la naturaleza del amor, sabiduría divino como razón pura, comprensión perfecta y correcta relación. Al amor, sabiduría también se le llama muchas veces el rayo de la razón pura. Y luego veremos por qué. Es menos conocido este nombre. El segundo rayo, luego, en relación con el cuerpo emocional, manifestándose como deseo y aspiración, expresando el segundo rayo en términos de inofensividad y de relacionarse con los demás como alma y desapego. Bueno, vamos con la primera parte en la que dice que el segundo rayo es el campo magnético, que es fruto de esa interacción entre lo que es el espíritu y la materia. Cuando vimos en términos de polaridad a la divinidad como espíritu y materia o padre-madre, pues cuando espíritu y materia se unen o entran en relación, entonces aparece la chispa de la conciencia, el alma, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, fruto de la unión del padre y la madre, ese producto que aparece, que se llama el Hijo o el Cristo, el aspecto crístico, es también el aspecto amor, sabiduría, de la propia divinidad. El amor, sabiduría de la propia divinidad, que también se conoce también como el segundo rayo. Sobre Dios se ha dicho en todas las escrituras que habiendo impregnado este universo con un fragmento de sí mismo, se dice en relación con Dios, Él permanece. Entonces, aquí tenemos una clave importante para entender a la propia divinidad. Y es que este universo aparece debido a un fragmento de Él mismo que se introduce dentro de la propia creación, pero al mismo tiempo la divinidad permanece fuera de la creación. Y esto ocurre exactamente lo mismo con el ser humano. Cambiando las palabras, podemos decir que nosotros como almas, habiendo impregnado esta personalidad de estos 3 cuerpos, con un fragmento de mí misma como alma, yo permanezco. De manera que, tal como es arriba, es abajo. Y tal como ocurre a nivel de la propia divinidad universal, ocurre también con nuestra propia alma. Nuestra propia alma, en cada encarnación, impregna con una parte de sí misma lo que es la personalidad, la herramienta que ella utiliza de los 3 cuerpos, físico, etérico, emocional y mental, pero ella sigue existiendo eternamente.
fuera de la personalidad. Y por otra parte también encontramos en todas las escrituras algo interesante que dice: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y luego veremos un poco más profundamente qué significa esto de que Dios creó al ser humano a su imagen. A su imagen. Bueno, entonces, ese campo magnético que hemos dicho que nace como fruto de la interacción entre el espíritu y la materia, en el ser humano, fruto de la interacción entre la chispa divina o la mónada y lo que es la personalidad material de los tres cuerpos, fruto de esa interacción, se produce ese campo magnético y ese fruto de esa interacción que llamamos consciencia o alma es en realidad la que contiene la propia imagen de Dios. De manera que la imagen de Dios que somos no está ni en el espíritu ni en la materia, no está ni en la mónada ni en la personalidad, está en el alma. De aquí lo importante de entender cada vez más profundamente lo que somos como alma, porque es nuestro siguiente paso. Nuestro siguiente paso, como discípulos y discípulas que estamos en el camino aprendiendo, es crear ese puente del arco iris, ese puente de la antacarana entre la personalidad y el alma. Y es el primer puente en el que estamos todos comprometidos. ¿Para qué? Pues como ya hemos dicho otras veces, para saber de una manera directa, para saber por nuestra propia experiencia lo que somos arriba en el mundo del alma y lo que somos aquí abajo en el mundo de la personalidad. Y unir esa conciencia que en la actualidad está dividida, que está separada. Por tanto, eso es el yoga, la unión del primer puente entre la personalidad y el alma, lo que es el primer puente de la antacarana o el primer puente del arco iris. Por tanto, esa imagen de Dios, que es lo que llamamos la conciencia o el alma, es lo que la mente humana puede alcanzar en su actual estado evolutivo. Y es nuestra primera meta. Y no solo dice que ha sido creado a su imagen, a la imagen de Dios, sino que también somos parte de esa imagen de Dios. Somos parte de esa imagen de Dios. Entonces, las personas que cuando llegan al camino espiritual y técnicamente se les considera aspirantes o principiantes, al principio tenemos, ¿no?, una gran dificultad para entendernos o para pensar que nosotros somos esencialmente consciencia, que somos alma, que somos consciencia. Entonces es una paradoja. ¿Por qué? Porque la personalidad humana durante miles y miles de vidas ha estado acostumbrada a funcionar con los 5 sentidos. Y cuando nos dicen que somos algo intangible, somos un alma que no puede ver, que no se puede ver, gustar, oler o tocar, y que de esta conciencia surgen todas las formas, todas las personalidades, pues entonces esto nos es prácticamente imposible comprenderlo. Solo a medida que vamos caminando por el camino espiritual, por el sendero, y vamos sometiendo nuestra personalidad a la disciplina, esencialmente la meditación, el estudio sistemático, la construcción del carácter y el servicio, entonces es como
poco a poco vamos tomando conciencia cada vez más profunda de que somos la conciencia, de que somos el alma, que trascendemos la personalidad, los tres cuerpos. Por tanto, al principio es normal que el ser humano, cuando entra dentro del camino espiritual, pues le parezca muy difícil verse simplemente como conciencia pura, como conciencia. El siguiente apartado dice que tenemos que ir profundizando en esa comprensión de nosotros como almas. Entonces, las personas de sabiduría, los iniciados, los maestros, solo pueden explicar el alma diciendo lo que no es el alma, lo que no es la conciencia. Y lo explican diciendo, el alma no es el cuerpo, el alma no son las emociones, el alma no es la mente, sin embargo, los crea en cada encarnación con ayuda de los agentes débicos y utiliza esos tres instrumentos. El alma, por tanto, crea en cada vida, en cada encarnación, con ayuda de los devas, crea, y los señores del karma, crea un triple vehículo, una triple herramienta, diríamos una triple máquina, no solo física, sino etérica, emocional y mental. Y por tanto, el alma no es el cuerpo, no son las emociones, no es la mente, sino que es lo que los crea y utiliza. Y la persona sabia solo puede decir, eres una consciencia. Estabas antes de la forma de tu cuerpo. ¿Dónde? En los planos sutiles, en los planos emocional, en el viaje post-mortem, antes de morir o en la etapa de volver a nacer. Estabas antes de la forma de tu cuerpo, estás ahora dentro de la forma, ahora en encarnación, y estarás mucho después de que ésta desaparezca. Por tanto, cuando avanzamos en el discipulado, y ese es esencialmente una de las promesas más importantes del maestro CBB, pues lograremos en un momento u otro, en esta vida o en la siguiente, lograremos la continuidad de conciencia. Y entonces nos daremos cuenta y experimentaremos de que somos el alma. Y, por tanto, nos daremos cuenta de que la muerte es la mayor ilusión del mundo físico, el mayor espejismo del mundo físico. Nos da un ejercicio el maestro Saint Germain, que también lo han dado muchos psicólogos, a Sayoli o muchas personas que han trabajado en el camino espiritual han dado este ejercicio, y es un ejercicio que podríamos decir de desidentificación. Y lo podemos aplicar muchas veces en la vida cotidiana. Entonces, simplemente, pues podemos tomar conciencia en unos minutos rápidamente y llevar a la atención al cuerpo físico, tomar conciencia de él, y al mismo tiempo decirnos internamente, yo no soy este cuerpo físico. Tengo un cuerpo físico, pero yo no soy un cuerpo físico. Luego, llevar la atención al cuerpo emocional o al cuerpo astral y decirnos, yo utilizo este cuerpo emocional, pero yo no soy mis emociones. Luego, llevar la atención a la mente y tomar conciencia de que no somos mis pensamientos, porque podemos observarlos. Por tanto, yo poseo un instrumento mental, utilizo el cuerpo mental, pero yo no soy mis pensamientos. Y luego nos podemos enfocar en el centro Ajna, en la frente, y meditar durante 3 minutos, dice,
en el siguiente pensamiento simiente. Habiendo impregnado este cuerpo, emociones y mente con un fragmento de mí mismo o de mí misma como alma, yo permanezco. Esta meditación no es nueva, la podéis encontrar en muchos libros esotéricos y también grandes psicólogos que la han dado, psicólogos transpersonales como Ken Wilber y otros, y es un ejercicio de desidentificación. Tomar conciencia de que tenemos un cuerpo, pero que no somos el cuerpo, utilizamos unas emociones, pero no somos las emociones, utilizamos pensamientos, pero no somos los pensamientos, y tomar conciencia de que somos el alma, que habiendo impregnado estos tres cuerpos, físico, emocional y mental, con un fragmento de mi alma, yo permanezco. Dice que este ejercicio es un ejercicio que nos ayuda, si lo hacemos de vez en cuando, para desidentificarnos de la personalidad y de manera gradual identificarnos con el alma. El siguiente apartado lo llama la naturaleza del amor sabiduría divino como razón pura, comprensión perfecta y correcta relación. Ya hemos dicho antes que al segundo rayo se le llama muchas veces el rayo de razón pura. Y luego veremos que tiene una relación muy importante el segundo rayo, nuestra naturaleza de amor-sabiduría, con las capacidades de raciocinio, con las capacidades mentales más elevadas del ser humano. Y a esto se le llama razón pura. La razón pura está más allá de la mente concreta y también más allá de la mente abstracta. Entonces, es una capacidad, es una cualidad de nuestra alma que se desarrolla cuando se avanza en el camino espiritual y el amor y sabiduría, pues, se expresan de una manera cada vez más perfecta en nuestra propia vida. Entonces, dice el maestro, Dios es amor, Dios es conciencia, porque ambas son uno y lo mismo. Por tanto, amor y conciencia, amor y alma, son exactamente lo mismo. Son dos palabras para definir exactamente lo que es Dios y lo que somos nosotros. Por eso dice aquí, Dios es amor, Dios es conciencia, conciencia universal, amor universal, pero ambas son uno y lo mismo. Por tanto, dice, el ser humano es una conciencia en crecimiento y desarrollo, y por lo tanto, y simultáneamente es amor en crecimiento y desarrollo. De manera que a medida que crecemos en conciencia, inevitablemente crecemos en amor, porque son una misma cosa. La conciencia y el amor son una misma cosa. Por tanto, dice, el ser humano es una conciencia, es un alma en crecimiento y desarrollo, y por lo tanto, el ser humano es también el amor en crecimiento y desarrollo. Y aquí nos empieza a dar pistas importantes, porque si la naturaleza esencial del ser humano es amor, el amor es la llave dorada de la iniciación. La iniciación que nos corresponde, según nuestro estado evolutivo, no es fruto del conocimiento. Ya podemos leer y estudiar decenas de libros espirituales y esotéricos, que eso no nos conduce a la iniciación.
La iniciación viene por la expansión del amor dentro del ser humano. Y lo deja muy claro. Tenemos que crecer en amor. Y si crecemos en amor, creceremos simultáneamente en conciencia. Y si crecemos en amor y en conciencia, inevitablemente se nos reconocerá ese estado de evolutivo y la jerarquía nos otorgará la iniciación que nos corresponde. Y sigue diciendo, cuando aprendas, te harás sabia o sabio. Entonces vuelve tu atención al amor, porque el amor ha creado todo el conocimiento. El amor reside dentro y detrás de todo lo que existe. Recordemos lo que hemos visto ya en lecciones anteriores. Nuestro universo, nuestro cosmos, es un universo de amor. Es un segundo universo de los tres que hay, que es de amor y sabiduría. Nuestro sistema solar es un sistema solar de amor y sabiduría. Y los 7 rayos, de hecho, son subrayos del rayo solar de amor y sabiduría. Por tanto, el amor está dentro y detrás de todo lo que existe. Por tanto, a medida que el ser humano va caminando por el sendero espiritual y llega a un punto en el discipulado, cuando pasa de aspirante a discípulo o discípula en probación y finalmente se convierte en una personalidad infundida por el alma, entonces dice que siempre, siempre, siempre el amor, que es al mismo tiempo sabiduría, se manifiesta en todas sus relaciones. Y aquí tenemos una clave maestra para entender dónde estamos y dónde está cada persona con la que nos encontramos. Porque según sea el amor que demuestre una persona en su vida, así será su nivel de conciencia. Ni más ni menos. Cuando la cualidad de una relación se caracteriza por el amor divino, existe una comprensión perfecta. Y cuando hay entendimiento perfecto, se da una perfecta aplicación del conocimiento. La persona sabia, que tiene sabiduría, que es una cara del segundo rayo de amor y sabiduría, es sabia esa persona porque ama en la misma medida. Somos sabios en la medida de nuestro amor. Y el amor, al mismo tiempo, pues nos da esa cualidad de la sabiduría. Por tanto, la clave para la verdadera sabiduría divina, lo que es la teosofía, está en el amor. Vuelvo a insistir, no está en el conocimiento. Cuando pasemos del plano físico y dejemos este cuerpo y pasemos a los planos sutiles, no se nos va a preguntar cuánto hemos leído, si hemos leído El fuego cósmico, si hemos leído todos los libros de Alice Bailey, si hemos leído La doctrina secreta. No se nos va a pedir eso. Se nos va a decir a cuánta gente hemos amado de manera práctica, a cuánta gente hemos ayudado. Y eso es lo que nos preguntan siempre después de cada encarnación, cuando pasamos a los mundos sutiles. Son las dos preguntas que nos hacen más importantes. ¿A cuánto amor has dado? ¿Y a cuánta gente has ayudado? Porque eso da
la medida exacta de nuestra sabiduría que tenemos desarrollada como alma. Por tanto, la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento para crear una actividad inteligente. Es decir, que una vez que tenemos ese amor en nuestra vida y lo vamos desarrollando cada vez más en mayores cuotas, entonces esa sabiduría que tenemos viene también por esa habilidad de aplicar lo que vamos conociendo para aplicarlo en ayuda de los demás. Por tanto, ese conocimiento aplicado para el mayor bien del mayor número es lo que produce finalmente esa cualidad que llamamos divina, que es la sabiduría. El segundo rayo dice en relación con el cuerpo emocional manifestándose como deseo y aspiración. Bueno, el segundo rayo de amor y sabiduría tiene en relación con los tres cuerpos que utiliza, la relación más estrecha que tiene nuestra alma, y el segundo rayo de amor y sabiduría es con el cuerpo emocional, más que con la mente y más que con el cuerpo físico. Es como si hubiera una línea de menor resistencia. Entonces, cuando se manifiesta en la naturaleza emocional, pues tenemos este aspecto de sensibilidad, ese aspecto de sentimiento que vamos desarrollando. Pero al principio, como esa energía del alma, esa energía de amor y sabiduría, pues tiene que descender y atravesar sobre todo el cuerpo emocional, que todavía está lleno de mucha agua con barro, como dice Kumar, mucha agua que está embarrada, agua sucia, son las aguas emocionales que todavía no han sido destiladas, pues entonces esa energía del alma que viene o que desciende, pues al principio tiene una naturaleza destructiva. Por tanto, esas emociones pueden hacer mucho daño a los demás y también a nosotros. Pero a medida que vamos caminando por el sendero espiritual, pues entonces, a medida que se va desarrollando el cuerpo emocional, pues ese aspecto de amor del alma se convierte en una herramienta de sanación, en una herramienta muy potente de transmutación de nuestro alrededor, de nuestros alrededores y de las personas con las que entramos en contacto. Y ese aspecto del amor, una vez que está desarrollado y el cuerpo emocional se ha trabajado en cierta medida y ya está estabilizado y está armonizado, se convierte también, dice, en un factor de poder importante en el trabajo de manifestación. Por tanto, en esa etapa ya, el cuerpo emocional se convierte en el cuerpo, digamos, de deseos del alma. No es el cuerpo de deseos de la personalidad. Y a través de esa aspiración o de ese correcto deseo, entonces vamos atrayendo lo necesario, los aspirantes y los discípulos, para el trabajo de servicio hacia el plan divino. Por tanto, el cuerpo emocional en esa etapa, en la etapa ya de el discípulo-discípula en probación comprometido, se convierte en un cuerpo que es capaz de atraer lo necesario para el servicio hacia el plan divino. Y este amor divino pues se manifiesta pues como correcta aspiración. Cuando el aspirante sincero o la aspirante sincera ha sentido esa visión,
entonces se dispone a encarnar ese ideal que presiente, que es el ideal de sí misma como alma. Entonces es cuando nos imponemos ese periodo de disciplina autoimpuesto por nosotros mismos y a partir de ahí, con responsabilidad, vamos lentamente, gradualmente modelando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Para qué? Pues para que nuestra personalidad se convierta en esa escultura maravillosa y perfecta en manos del alma, que es el ideal que nosotros tenemos del prototipo humano, del Cristo interno que somos cada uno de nosotros y de nosotras como alma. Y a través de esa disciplina, el instrumento de la personalidad se va reconstruyendo. Se reconstruye completamente desde los pies a la cabeza, desde el cuerpo mental hasta el cuerpo físico. Por tanto, la personalidad infundida del alma, una vez ya que ha pasado por ese proceso de reconstrucción, pues elimina completamente los pensamientos negativos y lo que no es esencial en la vida. A nivel emocional, asume una actitud de serenidad y amor radiante y el cuerpo físico es llevado hacia la acción correcta. En ese periodo de reconstrucción, ya lo hemos visto en una lección anterior, la cualidad o la virtud más importante que tenemos que implantar en nuestra personalidad es la inofensividad. Inofensividad es no hacer daño a los demás, ni en pensamiento, ni en emociones, ni en palabras, ni actos. Y si por ignorancia o por inconsciencia, pues en un momento dado somos ofensivos, somos agresivos, pues, bueno, pedimos perdón, no pasa nada. Pedimos perdón a esa persona y le decimos que hemos tenido un mal momento y que esperamos, ¿no? Pues en la próxima ocasión, pues estar más despiertos y no estar tan dormidos o dormidas. Por tanto, a medida que se convierte en una persona inofensiva en pensamiento, palabra y acto, pues también simultáneamente se está preparando inevitablemente para la iniciación. Bien, por tanto, el segundo rayo se expresa en nuestra vida a través de la inofensividad y poco a poco empezamos a relacionarnos con los demás como alma. Llegados a este punto, hemos llegado a un punto de inflexión, porque empezamos a reconocer a los demás como almas y dejamos de verlos como personalidades. Este verdaderamente es el primer paso para la manifestación de la hermandad o de la fraternidad, que por cierto es el primer objetivo de la sociedad teosófica, formar un núcleo, no dice formar una fraternidad universal, sino formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de credo, sexo, casta o color de piel o clase social. Entonces, la persona que está ya en ese punto, pues empieza a considerar a su grupo espiritual como hermanos en Cristo. Se considera como un hermano y hermana en Cristo de los demás. Se considera como una hermana y un hermano como si fuera un apóstol de los demás hermanos y hermanas apóstoles en Cristo. Y en relación con todos los seres humanos, pues se siente un hermano y una hermana. Y para terminar, el maestro nos da algunas indicaciones sobre el desapego, que tiene relación
con la diapositiva anterior, con la capacidad de relacionarnos con los demás como alma. Y dice, el desapego es uno de los pasos más importantes hacia nuestra meta. Es la actitud de desapego, pero se refiere del desapego de las personalidades, del desapego de todo lo que está en relación con el mundo físico y emocional, con el mundo emocional, físico etérico, emocional y mental. Es lo que todos los maestros llaman o dicen que tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Y esto es una frase profundísima para reflexionar. Tenemos que vivir en el mundo continuamente, sin ser del mundo. Entonces, cuando vamos desarrollando ese nivel de conciencia y esa actitud de desapego, entonces vamos teniendo apego, pero al amor divino, al amor de las almas que subyacen en todas las criaturas, en todos los seres vivientes. Entonces nos vamos desapegando de la forma, pero porque nos vamos apegando, digamos así, ¿no? Nos vamos apegando al alma que hay detrás de toda vida, que de momento presentimos, que no vemos, que no escuchamos, pero que está ahí siempre. El alma detrás de todas las cosas, de todos los seres y de cada ser humano. Entonces, nos dice que los discípulos y discípulas que han sido puestas juntas en la vida de la personalidad para trabajar algún aspecto del plan, como en un grupo, como el nuestro, o los miles de grupos que hay espirituales en todo el mundo, al principio, pues a pesar de su buena voluntad, de su intención, se encuentran, y es normal, con grandes dificultades y fricciones. Pero esto se irá solucionando con el tiempo. Dice que la clave está en seguir viendo siempre, hacer ese esfuerzo para ver a cada hermano y a cada hermana como un alma. Y poco a poco ese esfuerzo, esa intención para ver el alma en cada ser humano, ver lo divino y lo sagrado en cada ser humano, ver lo mejor en cada ser humano, eso es lo que va poco a poco haciendo que vayamos dejando de prestar atención a las diferencias personales, porque en todos los grupos espirituales hay diferencias de opinión. Cada miembro de un grupo ve las cosas de diferente manera, porque todos somos diferentes. Por tanto, si en un grupo somos 20 personas, pues ante un mismo hecho tendremos 20 opiniones diferentes. Pero si nuestro punto de vista todavía está apegado a la personalidad, pues tendremos problemas, está claro. No hemos sacado el traje de la personalidad y no lo hemos colgado en el colgador de la entrada cuando vamos a un grupo. Entonces, nos dice que tranquilos, que esto es normal, que es un proceso difícil, que al principio es difícil. ¿Por qué? Porque durante muchas miles y miles de vidas hemos estado trabajando solo con la personalidad. Pero ahora tenemos que dar un salto cuántico y tenemos que empezar a ver la vida y a trabajar con todos los asuntos desde el punto de vista del alma. Y esto no se hace de un día para otro. Por tanto, tenemos que tener también paciencia con nosotros. Tenemos que tener paciencia y tenemos que aceptar todavía nuestro lado humano, porque lo tenemos. Por tanto, tenemos que tener paciencia con nosotros, pero siempre con la intención despierta, con la voluntad despierta para seguir adelante y
Si fallamos 1000 veces, pues vamos a levantar 1000 veces. ¿Por qué? Porque lo importante y lo que se pide siempre a una discípula y un discípulo en probación no es que triunfe constantemente, lo que se le pide es que persevere. Y esto hay que recordarlo siempre. No se nos pide que tengamos éxito continuamente, sino que si caemos 1000 veces, nos levantemos 1000 veces. Es la cualidad que nos piden más importante que desarrollemos, que es la perseverancia. Además, evidentemente, de la inofensividad, entre otras cosas. Bueno, pues a medida que vamos mediante el trabajo espiritual, del estudio, de la meditación, pues poco a poco vamos estableciendo nuestra residencia en la cabeza. Y es donde tenemos que estar enfocados cada vez más y más. Al principio, en el camino, se aconseja que estemos focalizados en el corazón. Pero llega un punto que cuando el corazón pues ya está muy presente en nuestra vida, entonces tenemos que empezar a plantar nuestra residencia en la cabeza. Por eso, al centro entre las cejas se le llama la silla del alma, el lugar donde está entronizada el alma. Por eso es tan importante que vayamos tomando conciencia de ir viviendo más y más en la cabeza para ver las cosas como las ve nuestra alma. Entonces llega un punto que ese discípulo o esa discípula en probación pues ya no solo deja de criticar, ya no critica en pensamiento, en palabra y acción. ¿Por qué? Porque ve lo mejor de cada ser humano, de cada ser humano. Y su grupo intenta ver el alma de cada ser humano. Y llega un punto también que nos dicen que ya no reconocemos los vicios o las virtudes de la personalidad. No vemos la personalidad. Porque al fin y al cabo la personalidad es una máscara. Lo hemos repetido muchas veces. La traducción etimológica de personalidad es máscara. Por tanto, nuestro punto de atención ya no está en la personalidad, sino que está en el alma, como dice a los pies del maestro. Maestro, condúcenos de lo irreal a lo real. Lo irreal es la personalidad. Los tres mundos transitorios. Y el mundo de lo eterno es el mundo del alma. Por tanto, ayúdanos de lo irreal a lo real. Y llegado a ese punto, pues no se siente ni atraído por las personalidades de las demás, ni se siente tampoco repelido cuando hay problemas o conflictos, sino que se unifica con el alma de sus hermanos, porque siempre está empeñado en ese trabajo, en ver siempre el alma de cada ser humano. Esto, por tanto, cuando el discípulo o la discípula en probación, pues está orientada para ver continuamente el alma en los demás, pues da como resultado evidente la correcta relación en el plano de las personalidades y puede trabajar, por tanto, en armonía con cualquier persona. No solo trabajar ya en armonía con las personas de su grupo, sino trabajar en armonía con cualquier persona que se encuentre en su vida diaria. El discípulo o la discípula en probación es una persona que deja de ser ya conflictiva. Es una persona que vive en armonía con las demás. Una persona que es magnética. Es una persona que es agradable. Una persona que mira a los demás con ojos espirituales, con ojos maravillosos. Por tanto, es libre para trabajar con cualquier persona armónicamente. Y para terminar nos dice que para trabajar con el segundo rayo, siempre que queramos hacerlo, que meditemos y reflexionemos sobre el pensamiento siguiente del segundo rayo, que dice
permanezco receptivo a este amor que es mi alma. Hemos visto que el alma es conciencia y es amor. Y dice, permanezco receptivo a este amor que es mi alma y la verdad me es revelada. La verdad me es revelada. ¿Qué verdad le es revelada a la discípula o al discípulo? Gradualmente, pues que detrás de este mundo de la personalidad, pues existe el mundo de la luz, el mundo del amor, el mundo de la conciencia, el mundo de los ángeles, el mundo de los maestros, la jerarquía. Los maestros no pueden bajar a nuestro mundo, no pueden descender a nuestro mundo. Somos nosotros que nos tenemos que elevar al mundo de los maestros y al mundo de los ángeles. Por tanto, tenemos que trabajar como ellos trabajan. Ellos ya pasaron por nuestra etapa. Por tanto, dice el pensamiento simiente, permanezco receptivo a este amor que es mi alma y la verdad me es revelada. La verdad que hay detrás del mundo de apariencias, que es el mundo de significados, el mundo de las energías, el mundo de las causas, el mundo de los nóumenos, no de los fenómenos, el mundo de lo real. Y esto solo se puede conseguir a través del amor, que nos otorga simultáneamente sabiduría. Si queremos ser personas de sabiduría, tenemos que amar cada vez más. Y si queremos amar cada vez más, tenemos que aplicar la sabiduría en nuestra vida personal y en la vida cotidiana. Bien, con esto acabamos la lección 6. Es una lección, como habéis visto, muy diferente de la lección 1, de el rayo de voluntad o poder. Y el segundo rayo, como tiene una afinidad con nuestra alma, pues siempre nos sentimos más tocados, evidentemente, porque es así, es como vibra nuestra alma y nuestra propia naturaleza espiritual. Bueno, pues entonces os damos las gracias por vuestra asistencia. Ahora Rosa tomará nota de las preguntas. También recordaros que podéis hacer preguntas por correo electrónico o al chat, y que si no da tiempo a contestarlas ahora, pues las contestaremos por correo electrónico o en clases posteriores. Dejo ya de compartir las diapositivas y ahora, pues, cuando queráis hacer preguntas, pues lo podéis hacer y si puedo contestarlas, pues con mucho gusto lo haré. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar una semana más con vosotros. Acabo de poner el PDF en el chat para aquellos que lo queráis descargar ya, si no estará también en los apuntes cuando colguemos la clase. Empezamos con las preguntas que han llegado por correo electrónico. La primera es, ¿los seres humanos creamos, pensamos y sentimos? Primer rayo, y los devas, tercer rayo, manifiestan y construyen. ¿Nos puedes desarrollar un poco más este proceso? Bueno, este tema es un tema muy extenso y muy profundo. Yo os recomiendo que leáis la trilogía de Vicente Beltrán Anglada, una trilogía sobre los devas. Desde mi punto de vista es la mejor trilogía que se ha escrito hasta ahora. Sabéis que Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo consciente, un discípulo consagrado y consciente. Entonces, los seres humanos tienen la capacidad de crear. Somos
creadores. Y somos creadores esencialmente por nuestra capacidad de utilizar la mente. Al principio no tenemos, debido a nuestra ignorancia y a nuestra falta de evolución, pues creamos continuamente pues distorsiones, hacemos creaciones distorsionadas y problemáticas, claroscuras, podríamos decir. A medida que vamos ganando en sabiduría y vamos ganando en evolución, pues nos vamos convirtiendo en creadores más luminosos que creamos de acuerdo al plan divino. Nosotros estamos aprendiendo a trabajar como trabajan los maestros, que es trabajando de una manera positiva y luminosa para llevar adelante el plan de Dios. Por tanto, nosotros creamos, pero los devas construyen. Es su finalidad en el cosmos. Los devas son los constructores. Imaginaros, un arquitecto no se pone a mezclar el cemento y la arena y los ladrillos y a levantar la casa, no. Un arquitecto lo que hace es diseñar unos planos. Y esos planos se los da el arquitecto a los albañiles, al aparejador y a los albañiles, y finalmente los albañiles son los que se ponen a construir la casa. Por eso, esencialmente, ya terminando, los seres humanos somos creadores, somos co-creadores, somos una parte de la inteligencia de Dios. Mientras que los devas, podríamos decir, son las manos de Dios. Nosotros somos creadores mentales y los devas son los que construyen lo que nosotros les damos. Si a los devas les damos planos de construcción horrorosos, pues esos devas que existen en infinitas categorías, desde los más excelsos arcángeles hasta los devas más oscuros de la Tierra, porque sin ellos tampoco se podría materializar el universo, pues nosotros, con los planes que les damos, ellos construyen. ¿Cuál es la primera construcción que les damos a los devas y la más cercana? Nuestro cuerpo, nuestra personalidad. Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras palabras les damos unos planos a los devas constructores que construyen un cuerpo de acuerdo exactamente a los planos que les hemos dado. Porque ellos construyen. Es su finalidad. Construyen una margarita, construyen el cuerpo de un animal, construyen un mineral, un cuarzo, un diamante, construyen el cuerpo de un hombre salvaje, de un hombre primitivo, construyen el cuerpo de un ser humano que ha llegado a la perfección, construyen un universo, una galaxia. Son los constructores. Por tanto, el trabajo del ser humano está en crear diseños, planos luminosos de acuerdo con el plan de Dios. Y así, no solo tendremos una personalidad libre de problemas, enfermedades y fricciones, sino que tendremos también, pues, esa armonía con el plan divino que estamos aprendiendo a conocer. Ese plan divino es el plan que los maestros ya conocen y sirven. Por eso los maestros crean
Pero al lado de los maestros están miles de niveles de ángeles y arcángeles que trabajan en la construcción de los diseños de la jerarquía. Recordad, a Cristo se le llama el Cristo, se le llama el Maestro de Maestros, el Maestro de ángeles y hombres. En la jerarquía y dentro de la jerarquía del planeta hay miles y miles de grandes ángeles que no podemos ni imaginar, que trabajan por el plan de la jerarquía y todos trabajan por el plan de Sanat Kumara de Shambhala. Y Sanat Kumara lo que hace es plasmar el plan del Logos planetario, que es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Logos de nuestro planeta. No nos vayamos más lejos al sistema solar o al universo, ¿no? Nuestro Logos planetario es nuestro Dios. Por tanto, en esencia, eso es lo que hace el ser humano. Aprender a ser un creador como son los maestros. Y los ángeles en sus infinitas categorías son los que se encargan de la construcción de todo en los 7 planos. Por tanto, construyen las cosas a nivel físico, construyendo a nivel etérico, ellos trabajan a nivel etérico, construyen todo lo que existe en el plano emocional, construyen en el plano mental concreto, construyen en el plano mental abstracto, construyen en el plano búdico, etcétera, etcétera, etcétera. Mi consejo es que, con calma, estudiéis estos 3 libros de Vicente Beltrán Anglada. No tenéis que comprarlos, están en la red, os los podéis descargar. Porque ayudan a ampliar mucho la visión del trabajo de un discípulo aceptado. Un discípulo aceptado, más allá del discípulo en probación, empieza a trabajar ya conscientemente con los ángeles. Es cierto que hay personas que no son todavía discípulas o discípulos aceptados y que trabajan de una manera consciente con los ángeles. Pero son personas que están ya en el camino espiritual, evidentemente, y que han desarrollado el corazón de una manera muy amplia, muy profunda. Pero los discípulos aceptados, la mayoría ya, trabajan en el campo de actividad dédica. Y ese es su compromiso y su trabajo, su plan de servicio. Por tanto, yo recomiendo esos 3 libros y creo que también Josep lo recomendó un día, me parece, porque ayuda a ampliar nuestra visión del trabajo que realizan los devas, cómo trabajan en cooperación con el ser humano de una manera inconsciente, pero al final se tiene que ir produciendo la verdadera fraternidad de los ángeles y los hombres. Nosotros trabajamos ya en la Atlántida con los ángeles, de una manera consciente. Pero cuando llegamos al punto más bajo de densidad material, en la 4ª raza atlante, la 4ª subraza, en el tremendo conflicto entre los señores de la faz oscura y los señores de la faz luminosa, pues ahí empezaron a apartarse de los seres humanos, porque vieron que los seres humanos todavía tenían que desarrollar mucho el amor y el corazón, no solo la mente. Y ahora estamos en una vuelta en espiral de la misma situación. Se está reproduciendo el mismo conflicto de la Atlántida. Hemos desarrollado mucho la cabeza, pero muy poco el corazón. Por eso toda la enseñanza de la jerarquía va para que abramos el corazón,
de una manera inteligente, que nos convertamos en ocultistas, que desarrollemos el corazón, pero también que unamos el conocimiento. Y eso un día nos permitirá trabajar de manera consciente con los ángeles, como hicimos en el pasado. Ese es el siguiente paso. Ese es el trabajo y el servicio que hacen los discípulos aceptados en sus ashrams. De esto habla Vicente Beltrán. Por eso es un autor que yo os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Muchas gracias. Ya me he extendido bastante. Otra pregunta. Isabel nos dice, en la meditación, cuando ponemos la atención en la cabeza, en el tercer ojo, ¿esto activa la glándula pineal? No. Primero, el centro Ajna no es el tercer ojo. El tercer ojo lo tenemos que crear. Tenemos el centro entre las cejas, el centro Ajna, que puede estar más o menos despierto. Y ese es nuestro primer punto en el que tenemos que sentarnos. Somos el alma sentada en el trono entre las cejas. Ese es el primer paso. Posteriormente se va formando en la cabeza el tercer ojo. Por tanto, es distinto. Y con el trabajo de meditación, lo que hacemos es estimular el centro Ajna con la glándula pituitaria que está asociada. La glándula pineal es la última, el centro coronario es el último que se despierta dentro de la vida espiritual de un ser humano. Y no lo despertamos nosotros. Nos lo despiertan cuando estamos preparados. Por eso Kumar dice que en el centro Ajna está el hombre en Dios y en el coronario está Dios en el hombre. Es la forma oriental de explicarlo. Por tanto, esto sí que lo despertamos, es nuestra responsabilidad. Pero el centro coronario, la glándula pineal, el centro de 1000 pétalos, lo despierta nuestra alma cuando llega el momento y ayudada por grandes seres y grandes maestros. Esa es la secuencia. Llegamos a la última pregunta, Valentín. El maestro tibetano afirma que debemos ver lo divino y lo sagrado en todo. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para ver lo divino en cada ser y en cada situación? Mira, venden unas pastillas en la arboristería que son fantásticas y que te ayudan a ver lo divino y lo sagrado en todo. Aparte de las pastillas. Aparte de las pastillas, no existe ninguna clave. Simplemente empezar a creerse cada vez más que somos un alma. Puede que no hayamos tenido o no ninguna experiencia de que somos el alma, eso es lo de menos. Pero debemos tener fe en que somos el alma, un alma, y tener fe en lo que nos han contado y explicado y enseñado miles y miles de maestros y de maestras y de iniciados e iniciadas, tanto en Oriente y Occidente, a lo largo de los cientos de años, siglos y milenios. Creernos que somos un alma y que somos
hijos o hijas de Dios. Por tanto, empezar por ahí. Creer en nuestra propia divinidad, de que soy un hijo o una hija de Dios. Y que, por tanto, cada persona que tengo delante, cada persona que se cruza en mi vida, es también lo mismo que yo. Igual que yo, es un hijo o una hija de Dios. Entonces, de esa manera, a medida que vamos cambiando la mirada, pues empezamos a amar a cada persona. La amamos y entonces nuestro acercamiento a esa persona es un acercamiento correcto, amoroso. ¿Por qué? Porque nos sentimos hermanos y hermanas de todas las personas que se acercan a nuestra vida y hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre, hijos e hijas de Dios. Entonces, esa manera de empezar a ver a la vida y a los seres humanos lo que va produciendo es, por tanto, una estimulación del amor. Y eso tenemos que cultivarlo. Eso tenemos que cultivarlo. Como veremos en la siguiente lección, nos recomienda el maestro que inundemos siempre nuestra mente, que inundemos nuestros pensamientos de amor, que seamos conscientes de todos nuestros pensamientos, que tienen que ser amorosos. Y ese amor lo que va es transmutando de manera lenta esa mente y también las emociones. Entonces no hay atajos, es simplemente un cambio de mirada, salirnos del ombligo, de creernos que somos lo más importante del universo y que cada persona que se cruza en nuestra vida, sea familiar o no sea familiar, es lo de menos, es igual de importante que nosotros. Y que por tanto tenemos que acercarnos a esa persona con amor. Y no tenemos que explicarles ningún rollo esotérico. Al contrario, eso es más bien contraproducente. Pero cuando miras a una persona, pues la miras con amor, tampoco sin poner los ojos de perro así lastimero. No, vamos a ver. Ese amor va por dentro. Ese amor va por dentro. Pero cuando miras a una persona, entonces, por favor, no poner cara de bobos o bobas, no. Pero cuando miráis a una persona, la miráis con amor. Y entonces, cuando esa persona os habla, pues la miráis y escucháis con amor. Si dice alguna cosa, pues un poco rara, o complicada, o conflictiva, pues en ese momento desconectáis de su personalidad. Desconectáis y veis el alma de esa persona y decís, esta persona, pues es un alma, y ahora me está hablando su personalidad, pero paso de ella. No la tengo ni en cuenta. Entonces, ese apego, ese lazo de unión, ese apego al alma de cada persona es lo que va poco a poco cambiando nuestra mirada, nuestra conciencia y va haciendo que el amor sea una realidad en nuestra vida. Y entonces al final estás enamorada, enamorado, las 24 horas, sin razón. Estás enamorada de la vida, de los árboles, de la piscina, de tu marido que a veces pues, te pega la bronca, de tus hijos, es igual. ¿Por qué? Porque intentas ver pues, el alma en cada persona. Y para eso no hay pastillas en la arbodietética, simplemente es una mirada, es cambiar nuestra mirada. Dejar de mirarnos más a nosotros, dejar de mirar menos nuestro ombligo y mirar más lo que hay dentro de cada persona. La luz, el alma, el ángel que hay en cada persona, el ángel solar. Es que está ahí.
Cada persona que se cruza en vuestra vida es un ángel que se ha puesto encima 3 vestiduras que la aprisionan y hacen que se olvide de quién es. La mayoría de la gente se ha olvidado de que es un ángel, un ser de luz. Se ha olvidado. Nosotros estamos intentando recordar hasta que un día lo experimentemos, como lo han experimentado todos los discípulos y discípulas e iniciados e iniciadas del planeta. Por tanto, cuando recordamos esto, pues intentamos acercarnos a cada persona pues de una manera diferente, con una mirada diferente, con un corazón diferente. Y no hay trucos, no hay atajos, no hay atajos. Cuanto más amemos, seremos personas más sabias, de verdad, con mayúsculas. Recordad, la sabiduría verdadera viene del amor. Es la otra cara del amor. Por eso el segundo rayo es amor y sabiduría. Y razón pura. De eso no hemos hablado. La sabiduría y el amor es razón pura. Es la cualidad más elevada de un ser humano. La razón pura es conocimiento directo. Sabéis, llega un punto en el que el discípulo o la discípula no tiene ya que leer libros. Cuando quiere saber algo, le llega por conocimiento directo, porque ha despertado esa cualidad de la razón pura. El trabajo mental es un trabajo primitivo, prehistórico. El conocimiento directo e instantáneo es una facultad que tenemos que desarrollar por delante y viene de manera natural, de manera progresiva, a medida que amamos. Porque el amor es sabio y el amor es razón pura. La mejor manera de sacar lo mejor de cada ser humano es amándolo, no criticándolo. ¿Sabéis? La mejor educación que se le puede dar a los niños es amarlos sin medida, porque estaremos estimulando su inteligencia, su razón pura, su sabiduría. La educación actual falla porque hemos puesto mucho énfasis en el conocimiento mental y hemos puesto poco énfasis en el amor que se le da a los niños. Está demostrado, todo niño que tiene deficiencias intelectuales es un niño que no ha sido amado. Y solo a la luz del conocimiento esotérico esto se puede comprender. Porque el origen de la mente es la conciencia, el alma. El origen de la mente es la conciencia, el alma, el amor. Alma, conciencia, amor. Eso es lo que somos. Por tanto, el segundo rayo de amor y sabiduría nos da claves muy importantes para practicar. Y las personas que intentamos seguir el camino de la sabiduría, pues nos da claves maestras tremendamente prácticas, tremendamente prácticas. El conocimiento esotérico tiene que tener repercusiones prácticas. Si no estamos flipando o estamos divagando. Y el mejor trabajo práctico que tenemos por delante es embellecer nuestra vida en primer lugar. Hacer de nuestra vida
un paraíso de amor, de luz. Y a partir de aquí se irán abriendo las siguientes puertas y se abrirá la puerta de la iniciación. Insisto, no tenemos que dormir con el fuego cósmico de 1500 páginas debajo de la almohada cada noche. No, no se nos pide eso. Se nos pide que amemos a los demás de manera práctica y que nos comprometamos a ayudar a los demás con nuestros dones y talentos en el plan divino. Que pongamos un pequeñito grano de arena en el trabajo del plan divino. Eso es lo que se nos pide, nada más. No se nos piden grandes cosas, no. Que nos pulamos y que una vez que nos hayamos pulido en cierta medida, pues que podamos ayudar compartiendo nuestros talentos con los demás. Y cada persona es única, es sagrada, tiene dones y talentos, pero están ocultos para la mayoría de las personas, ocultos por los 3 vestidos de la personalidad. Por eso tenemos también que ayudar a las personas a descubrir su propósito en la vida, su misión. Y la primera manera y la mejor manera para ayudarlos es amándolos. Ofreciéndoles siempre una mano amiga, amando. El amor lo resuelve todo, el amor lo puede todo. Pero es tan sencillo que no se nos olvida continuamente. Porque las cosas más grandes del universo son las más sencillas. Acabamos, Reyes ha hecho una reflexión en el chat, nos dice, para ver la luz en los demás, primero debemos comenzar por nosotros. Y como muy bien dice esta lección, desapego de todo, de los demás primero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Ha sido un placer como siempre. En septiembre volveremos a las clases. Espero que podamos dar 2 clases, ¿vale? Pero ante este clima de incertidumbre en el que tenemos que vivir día a día, pues iremos haciendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Y bueno, pues doy las gracias al equipo de personas que me ha acompañado para hacer posible esta transmisión y el PowerPoint, y si no, pues no se podría haber hecho y es un trabajo grupal, por tanto. Les doy todas las gracias de todo corazón y a vosotros y a vosotras. Que terminéis de pasar un buen verano y si Dios quiere nos veremos en septiembre. Muchas gracias.